Doctor, ¿ya? Bueno, vamos a hablar del uso de los corticosteroides tópicos en el caso de la conjuntivitis alérgica, pues digamos teniendo en cuenta que es de los casos más comunes que nos enfrentamos. Entonces, hice una revisión de dos artículos, básicamente los cuales nos hablaba de la alergia ocular. Ambos eran por institutos o digamos que enfocados hacia la parte de inmunoterapia y hacia la parte alérgica como tal, con un leve enfoque obviamente pues en lo que nos compete a nosotros, que es pues oftalmología. Entonces pues lo primero, hablaba en estos casos de la alergia ocular, básicamente para hablar de enfermedades caracterizadas por inflamación de la conjuntiva, la dividía en la conjuntivitis alérgica estacional, perenne, keratoconjuntivitis vernal, atópica y de contacto. La alergia ocular, como tal, ya la definía o la dividía, una subdivisión en la que era mediada por inmunoglobulina E y la que no era mediada por esta. Habían dos componentes que estaban no mediados y mediados por la inmunoglobulina E, que son la keratoconjuntivitis vernal y la keratoconjuntivitis atópica. Pues en cuanto a las generalidades de esto, afecta al 10% de la población. Los más afectados son pacientes obviamente con antecedentes atópicos, y en este tipo de pacientes los síntomas oculares suelen ser pues muy significativos, de un 60%. Muy importante pues hablar, ya hablando de cada una de la keratoconjuntivitis vernal, hablaba que pues tiende a ser rara, básicamente una incidencia del 1%. Este tipo de keratoconjuntivitis vernal, digamos que puede estar enfocada al tipo de paciente que nos compete en el área de pediatría, porque tiene una incidencia en pacientes de los 11 a los 13 años, suele iniciar antes de la pubertad y suele resolver más o menos a la tercera década de vida. La gran mayoría de estos pacientes, obviamente, pues por tener esta característica de ser vernal, tiene exacerbaciones en épocas de otoño y primavera, aunque también se dice que es muy común o suele presentarse, digamos que fuera de estas épocas, en pacientes que viven en climas subtropicales o desérticos, donde suele ser un poco más prevalente. Ok, y en esta revisión básicamente nos hablaban de los objetivos del tratamiento, igual de menos a más, siempre sí o sí el objetivo o el fin del tratamiento va a ser minimizar y controlar los signos y síntomas del paciente, donde pues lo primero y lo que más se va a quejar el paciente pues va a ser el prurito, el ojo rojo y el edema conjuntival, y todo esto va a ser enfocado en mejorar la calidad de vida de los pacientes. Digamos que en donde lo que primero le vamos a recomendar pues es evitar la exposición a un posible alergeno. Digamos que eso ya es una tarea un poco más extensa donde se logre poder identificar cuál puede ser el alergeno, y además de eso, siempre sí o sí, pues usar, digamos que siempre lo hablaban de base, usar lubricantes o lágrimas artificiales. Todo esto con el fin de disminuir pues todos los síntomas asociados al ojo seco, al prurito, a la sensación de cuerpo extraño, y además esto nos ayudaba a estabilizar la película lagrimal y diluir o disminuir de cierta manera el alergeno que estaba en la superficie ocular. Las compresas frías en tiempos de 5 a 10 minutos, 2 o 3 veces al día, también nos tienen de ayuda pues para, digamos que un alivio sintomático a los pacientes, también les ayuda con el prurito, y pues también sirven como coadyuvantes. Lo más básico y la primera línea, digamos que en las dos revisiones encontré que era muy cuestionado el uso de los vasoconstrictores, porque digamos que a pesar de que no es algo que se suele indicar directamente a los pacientes, es de los principales fármacos o gotas que los pacientes tienen acceso para automedicarse, y de cierta manera los pacientes logran tener cierto alivio, entre comillas, porque realmente no es un alivio sintomático, sino simplemente pues les suele aliviar de manera temporal el ojo rojo. Entonces siempre debemos contar con que, a pesar de que estos pacientes no nos lo cuenten, o a pesar de que lleguen directamente con nosotros, en algún momento ya van a usar algún tipo de vasoconstrictor. Ya después pasamos a los antihistamínicos tópicos, en los que básicamente pues lo que hace es bloquear los receptores H1 a nivel conjuntival,
pues digamos que si lo usamos a nivel tópico o si lo usamos de manera oral, pues a manera sistémica. Después los estabilizadores de mastocitos que nos van a prevenir la granulación y reducir la afluencia de las células inflamatorias. Nos van a disminuir también pues toda la respuesta de eosinofílica, neutrofílica y de monocitos. Y después pues ya entramos a hablar de los que más utilizamos, que son los medicamentos de acción dual, que son antihistamínicos y estabilizadores de mastocitos, que son básicamente nuestro pilar y lo que más usamos. Tienen, digamos que la gran ventaja que tienen, pueden aliviar los síntomas de manera dual y tienen cierto beneficio a largo plazo de pues, estabilizar todos estos mastocitos, y el paciente no suele quejarse por algún tipo de efectos como la resequedad. Ya yéndonos más abajo, pues digamos que lo que nos compete y lo que queríamos revisar de esto, de hablar de los esteroides tópicos, a pesar de que acá, pues lo que voy a decir suele decir que no suelen usarse, o sea, digamos que a pesar de que no se usan en la literatura, lo que está descrito de manera muy rutinaria, sí nos habla que nos quitan o digamos que nos pueden aliviar signos y síntomas de las conjuntivitis alérgicas de maneras un poco, digamos que en casos un poco más severos. La fisiopatología, la manera como lo hacen, pues inhibir la síntesis intracelular de proteínas, de fosfolipasa, que todo esto nos va a disminuir o nos va a bloquear la formación del ácido araquidónico, que es el responsable en las fases tardías de generar toda esta parte inflamatoria, que es lo que más va a quejar al paciente. Como lo digo, a pesar de que la literatura dice que no actúa o digamos que no son muy protagonistas en las fases tempranas, sí nos suele reducir en las fases tardías la respuesta inflamatoria en los pacientes. Nos describe este artículo que las soluciones más utilizadas son la fluorometolona, medrosona, luteprenol, rimexolona y desonide. Estas las toman como primera opción en casos de inflamaciones moderadas, y ya en casos de inflamaciones un poco más graves ya se encaminan o prefieren el uso de prednisolona, dexametasona o betametasona, siempre y teniendo en cuenta que siempre todo se va a usar en una dosis muy baja y por lapsos cortos o el menor tiempo posible. En cuanto a este otro artículo, en este sí nos vamos a enfocar solo en dos tipos de conjuntivitis, la conjuntivitis alérgica estacional y la perenne, en la cual acá hablaban del uso de los corticosteroides como algo raro, digamos que rara vez se suelen utilizar en este tipo de conjuntivitis. Sin embargo, sí las usan en casos de exacerbaciones muy agudas, lo mismo en terapias cortas y en pulsos muy cortos. Todo esto describiendo o hablando de la keratoconjuntivitis vernal y la keratoconjuntivitis también atópica. Hablan, pues digamos que también de tener el cuidado de usarlos en ciertos pacientes y bajo un seguimiento y una vigilancia muy estricta por, digamos que los efectos adversos que puede tener, a pesar de que, pues digamos que sí los debemos usar o digamos que deben ser un pilar muy importante en pacientes que haya una gravedad de inflamación severa o que ya tengamos alguna afectación de tipo corneal. Hablaban pues de los efectos adversos, como les dije, del aumento de la presión intraocular, del desarrollo de cataratas, de retraso en las cicatrizaciones, y los pacientes pueden tener una mayor susceptibilidad a infecciones o a superinfecciones, así los describían. Entonces, hablando ya todo esto y teniendo en cuenta todo esto, vamos a hablar de las dos preparaciones que usamos, de la preparación que utiliza el doctor en su consultorio para el uso de la fluorometolona. Aquí tenemos el gran video que lo vamos a poner de una manera un poco más rápida. Entonces, pues la idea va a ser preparar 4 frascos con 4 porcentajes o concentraciones diferentes de 100, 75, 50 y 25% de fluorometolona. Inicialmente vamos a tomar los 2 frascos de flumetol, obviamente todos abrirlos, en lo posible no tocar las tapas para evitar alguna contaminación de estas, con una jeringa de 3. En el primer frasco vamos a tomar, como está escrito ahí, 1 mililitro de fluorometolona, lo ponemos en el frasco de 25 y lo vamos a complementar con 3 mililitros de splash. Con esto ya tenemos el primer frasco
que va a ser de 25%. El segundo frasco va a ser retirando, pues como ya retiramos ese mililitro, nos van a quedar 3 mililitros de solo fluorometalona que nos va a hacer el frasco de 100%. Para el de 50% tomamos otra vez 1 mililitro de fluorometalona y 2 de splash, como está ahí en el video. Y para hacer el de 75%, 1 mililitro de splash, 1 mililitro de splash y 3 de fluorometalona. Y así, a ver, bueno, aquí están revisando que todo esté muy bien cerrado. Y allá están los 4 frascos con fluorometalona en concentraciones diferentes, 100, 75, 50 y 25%. Aquí tenemos mejor la receta que utiliza el doctor. Entonces, el esquema va a ser por varios días. Inicialmente se va a usar el Flumetol del 100% por 5 días, 3 veces al día. Luego ya vamos a usar el de 75% también 3 veces al día. Después el de 50% 3 veces al día. Y finalmente nos quedamos con el de 25% 3 veces al día, esta vez por 10 días. Luego lo vamos a usar solo 2 veces al día por 10 días. Luego una sola vez al día por 10 días. Y por los siguientes 20 días restantes, entre un día sí y un día no, se va a usar ya esta dilución del 25%. Vamos a pasar a ver imágenes, que todos estos son pacientes cortesía del doctor, en los cuales podemos ver que, digamos que la conclusión o lo más importante que podemos destacar, que a pesar de que la literatura nos habla de solo usar muy cuidadosamente el corticoide, pues en la vida práctica vemos muchos cambios significativos en pacientes realmente en muy corto tiempo. Por lo menos este paciente mejoró muchísimo. Aquí tenemos muchísimos más casos. Este es un paciente que se hizo pues un seguimiento casi a un año, que parece otro casi. Muy importante, y lo más importante que el doctor quiere resaltar es que sin cirugías y sin antibióticos. El siguiente paciente era un paciente ya con una úlcera y con un leucoma muy marcado. Se le hizo un seguimiento básicamente casi por 2 meses, en el cual mejoró significativamente su visión. Obviamente también mejoró mucho su hiperemia conjuntival, y pues digamos que es la parte física o el aspecto de ese ojito en la paciente, digamos que si lo comparamos con la primera, la última foto, también mejoró mucho. Ella pues mejoró muy significativamente su visión, de movimiento de manos a 1 metro, nos llegó a tener un 20/40 en ese ojo. El, el siguiente es un paciente con antecedente de queratocono en ambos ojos, que llegó al doctor primero con un hidrops corneal agudo en su ojo izquierdo. Como lo pueden ver inicialmente en esta consulta, su ojo derecho sin ningún problema, el ojo izquierdo con el hidrops corneal, mucha hiperemia, mucha secreción de características acuosas, con su antecedente pues escrito de la queratoconjuntivitis alérgica en ambos ojos. Aquí vemos cómo el ojo izquierdo fue mejorando en de enero del 16 a febrero del 16, mejoró muy significativamente su ojo izquierdo, pero después nos encontramos que en octubre del 2016 ya empieza a haber una afectación de su ojo derecho. En octubre del 2016, pues este paciente, ahora con un hidrops, pero de su ojo derecho, con una transparencia corneal muy disminuida del 30% en el ojo derecho, el ojo izquierdo, digamos que ya estaba saliendo, o digamos que ya estaba en una mejoría significativa, pero ahora pues fue su ojo derecho el protagonista. Finalmente, casi unos 6 meses después, tenemos una siguiente foto del paciente con ambos ojos, digamos que con su conjuntiva un poco con mejor color de su hiperemia, el ojo derecho con algo de leucoma muy leve. Todos estos, pues obviamente paciente en seguimiento con fluorometalona, por eso llegamos a él.
Y finalmente, 22 de septiembre del 2020, un paciente pues con una opacidad muy mínima y una tinción puntiforme muy leve, con una agudeza visual, digamos que muy importante y muy aceptable para la condición inicial del paciente. Ambos ojos se logran ver muy bien. Y finalmente, esta es la última foto de él en agosto del 2022, en la cual vemos, es casi imperceptible, pues en macro de este paciente, todo lo que hemos hablado, con una capacidad visual muy buena, 20/70 y 20/100, 20/70 de lejos y 20/100 de cerca en su ojo derecho, ojo izquierdo 20/50 de lejos y 20/70 de cerca, en el cual pues digamos que es un caso muy importante para resaltar y traer acá. El siguiente caso van a ser mamá e hijo, probablemente con antecedente atópico, en los cuales ambos van a revisión con el doctor por lo mismo, por un antecedente de una conjuntivitis alérgica. Vemos fotos de antes y después con una mejoría muy significativa. Después tenemos esta foto de tomate y cebolla que le gusta tanto al doctor, en la cual vemos al niño ya descrito con sus conjuntivas muy rojas, con pues, signos y síntomas referidos por el paciente en cuanto a esta queratoconjuntivitis alérgica. Y ya digamos que las demás fotos son de seguimiento, en los cuales el lado izquierdo el antes y el lado derecho después, con pues una mejoría muy significativa. A pesar de tantas fotos y tantos pacientes que digamos que hay o tenemos oportunidad con el doctor, vimos, o lo que yo logré encontrar es que muchos pacientes, a pesar de que inicialmente se les enviaba la dilución de fluorometolona, no iban al seguimiento. Las segundas fotos no era tan fácil encontrar un seguimiento en el cual pudiéramos tener este tipo de comparaciones, que de cierta manera pues nos habla de una mejoría del paciente y por eso pues ya no asistía a consulta. Este último caso es del doctor Lizárraga en casos de papilas muy grandes, muy significativas, en los cuales se utilizó uso de corticoide inyectado en el tarso para este paciente. Aquí tenemos una foto, estas son las fotos durante el procedimiento y les voy a enseñar el video en el cual se puso el corticoide en el tarso, se hizo una dilución de 1 mililitro en el cual se puso betametasona y triamcinolona, ambas al 50%. Pues trajimos este caso porque es ya digamos que un caso muy severo en el cual fue necesaria una intervención digamos que más significativa. Y eso es todo. Listo. Ahí está o está. ¿Dónde se hizo este estudio? Este fue en Italia. Este fue en Italia y el primero sí se hizo en Ciudad de México. Este en Ciudad de México. Ah, lo tengo acá. ¿Qué especialidad son alergólogos? ¿Son oftalmólogos? Un momento, ya se lo digo. Porque es muy importante que nosotros leamos un artículo y sepamos de dónde viene. Caroli no cooperation. Caroli distraction. ¿Cómo lo hago? Caroli no deja que continuemos. Esperamos a que Caroli operation. Es este. Estas son las referencias. Padua, Italia. Pero ¿de dónde viene? Si son patólogos, son oftalmólogos, son Pues alergólogos. fue multidisciplinario. Veo acá participación de neurociencias, oftalmología, departamento de pues, los alergólogos de España
y Instituto Universitario Fernández de Oviedo en Asturias. Hay oftalmólogos y alergólogos para responder su pregunta. A donde yo quiero llegar es que en las conjuntivitis alérgicas durante 30 años en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional en la Ciudad de México y en el Centro Médico Nacional, en el Centro Médico de Occidente, estuvimos trabajando con alergólogos. Nunca he visto que un alergólogo cure una conjuntivitis primaveral, una conjuntivitis alérgica, una queratoconjuntivitis o un problema ocular alérgico. Yo nunca he visto que con medicamentos sistémicos funcione, ni con tratamiento de alergólogo. ¿Sí? Hemos trabajado durante mucho tiempo con ellos y no responde. Entonces, es muy importante que nosotros investiguemos en los alergólogos oculares o los uveólogos como Alejandro, eh, el mejor oftalmólogo que hay en inflamación es el doctor Alejandro Rodríguez García, que está en Monterrey, y con él también hemos trabajado y hemos sacado esas conclusiones de los tratamientos que hacemos actualmente. Entonces, sí es importante los alergólogos, sí es importante el conocimiento de esta fisiopatología, pero tenemos que aterrizar esos conocimientos en la práctica. En la práctica hay que ver también cuáles son los desencadenantes de las alergias oculares y cuál es el factor más importante y desencadenante de toda esta cascada, quién es el agente causal. Hay muchos. Fuerte, ¿eh? Estrés. Una madre satánica. Entonces, cuando yo veo, esto no es broma ni es difamación de honor, sino no porque una madre sea mala, sino porque la mami es la más importante en una casa. La mami es la que hace y deshace el hogar. La mamá es el centro de acción. Ya sea que el papá le haga la vida imposible, lo que tú quieras, pero la mamá es la que tiene el contacto con el niño y el estrés de la mamá se lo pasa inalámbricamente, como en el caso que hemos visto que todos los que presentaste son desencadenantes por estrés importante. Entonces, sí vamos a ver al mejor alergólogo del mundo, al mejor uveólogo del mundo, al mejor oftalmólogo, alergólogo del mundo, pero si nosotros no quitamos la causa o no trabajamos en conjunto o no quitamos el estrés, el niño va a estar repite y repite esos problemas alérgicos que van a durar en el consultorio constantemente. Entonces, hacemos una invitación a que trabajemos en conjunto en el ambiente familiar, expulsemos el estrés, tratemos a los niños con un criterio pediátrico y que no estemos usando antibióticos en una alergia que no tiene que ver absolutamente nada los antibióticos, todo es esteroides, porque aunque hagamos un tratamiento antialérgico con antihistamínicos, si no usamos esteroides no va a funcionar esto. Y como son tratamientos largos, no podemos usar esteroides fuertes como la dexametasona. Nunca debemos de usar la dexametasona y la fluorometolona en dosis homeopáticas como la que estamos proponiendo, que ese esquema lo hicimos con Alejandro Rodríguez, no lo sacamos de la manga, ¿me explico? Y hemos ido siguiendo a todos los que son pues directores de estos estudios ortodoxos, pero aplicados a la práctica y aterrizados en el consultorio con casos de la vida real, que agreguemos esto a esa ciencia y entonces vamos a tener resultados muy favorables. ¿Sí? Bien. El paciente que llegó con hidrox y con glaucoma tenía
una distrofia grande del techo y también del ojo izquierdo. Eso pudo ser porque estuvo mucho tiempo el ojo izquierdo porque mi mamá no veía. ¿El del hidrops? ¿Por qué se presentó ese paciente con un hidrops? El niño empezó con alergias oculares porque ya había broncas familiares, pero el hidrops se presentó bruscamente en cosas de segundos cuando vio que el papá le dio 16 puñaladas a la mamá. No sé si se acuerdan, ¿sí? Pero fue inmediato, ¿sí? Eso fue el ojo izquierdo. El ojo izquierdo se desencadenó en minutos o en segundos después de haber esto. Imagínense el efecto etiológico de un problema que va a crearse o va a desencadenarse con toda la fisiopatología y con todas las interleucinas, etcétera, etcétera. Pero en la práctica es eso. Y donde se demuestra y se comprueba de que esto es cierto, es que el ojo derecho no tenía nada. Y la mamá la fuimos siguiendo. Ustedes vean cómo somos apuntosos y cómo sigo en mi celular a los pacientes. Y esa mamá me habla en el momento en el cual el niño es citado por el juez a declarar y el juez le dice, tráeme al niño para que declare lo que vio delante del juez y que nosotros tengamos la evidencia de que sí es cierto que él te lesionó. Entonces traen al niño, lo enfrentan con el papá y le dice, ve y dime lo que viste de tu papá. Entonces empieza con el ojo derecho, otra cosa fulminante, ¿sí? Y eso se presentó en 24 horas para comprobar que hay un efecto psicodinámico de las alergias oculares que lo debemos de tomar en cuenta. Eso es lo más importante. Pues sí, las graduaciones y pues los detalles del espesor corneal y la topografía y la biomecánica de la córnea, eso lo estamos estudiando para etapas tempranas, pero estos son casos ya muy severos en donde quisiéramos regresar en la evolución natural de la enfermedad al inicio para poder quitar la causa al final. Y todos esos casos han sido por estrés. Todos los casos que presentó ahorita el doctor es exactamente la misma causa. Tecnología para mí. Sí, por eso lo quiero saber. Con usted es del doctor. Bueno, complementando un poquito lo de la clase de anomalías palpebrales, les voy a mostrar un caso de entropión congénito que vimos con el doctor Villar. Este es el paciente Sergio Vaca. Estas son unas fotos prequirúrgicas. Aquí, como podemos ver y ya les había mencionado, este paciente más que nada en el ojito izquierdo ya tiene un daño en su córnea, que aquí no lo podemos pues, ver mucho, pero sí se ve claramente cómo las pestañas ya están en contacto con la córnea. Por lo mismo se decidió realizar un procedimiento quirúrgico. Aquí un poco de la técnica, pues el paciente tiene que ser anestesia general
asepsia, antisepsia, se le colocan campos, se va a hacer un marcaje en el párpado inferior con violeta, se va a infiltrar con lidocaína, epinefrina y se va a hacer una plastía en Y. Aquí voy a mostrar cómo se ve en esto. Entonces, aquí es un ejemplo también de cómo sería la cirugía del epicanto solo, y es lo que les decía de la plastía en Y que se va a realizar en el otro paciente con el entropión. Entonces, pues se va a hacer un marcaje en Y, en el canto interno, y solo disecando piel para movilizar los colgajos. ¿Okay? Entonces, horizontalmente en el centro se va a unir hacia como lo que es el tallo de la Y eso se va a suturar con Vicryl 6 ceros. ¿Okay? En este caso de este paciente, pues como es el entropión y el epicanto, pues realizó la plastía en Y que les comenté y una resección en Hotz Celsus. Okay. Este es el paciente al día siguiente de la cirugía. Entonces, aquí en la plastía en Y, lo que vimos aquí en el canto interno, se va a suturar con Vicryl 6 ceros, y lo que está abajo, que es la semiluna ya del párpado inferior, se va a suturar con Vicryl 8 ceros. Okay. Este es el paciente 3 meses postquirúrgico. Aquí, como podemos ver en el párpado inferior, pues ya no tiene contacto las pestañas con la córnea. Y bueno, aquí una foto del prequirúrgico y ya el posquirúrgico 3 años después. Y les voy a mostrar de otro pacientito. Esta paciente tenía el síndrome de blefarophimosis, tosis epicanto inverso. Aquí, pues mencionándoles otra vez, en esos pacientes hay pobre función del elevador y no se encuentra un pliegue en el párpado superior. Y la fisura palpebral se encuentra corta, tanto horizontal y vertical. Aquí esta pacientita de 4 meses que acudió con el doctor Villar en diciembre del 2012. Ella tenía una distancia intercantal de 37 milímetros y pues ya se le dio el diagnóstico de blefarophimosis tipo 2. Esta es una foto prequirúrgica y posquirúrgica un mes después. Aquí, como les mencioné igual en lo del epicanto, aquí solo se realizó una plastía que es BY y también una fijación del frontal con nylon 5 ceros. Esta es una foto posquirúrgica 15 meses después, el 10 de abril del 2015. Aquí la paciente ya tenía 2 años. Okay. Ajá. Bueno, aquí 2 años postquirúrgico, la paciente, bueno, su mamá mencionó que notaba otra vez como una disminución de la hendidura palpebral. Y aquí podemos ver pues el BEL positivo y se decide hacer otra fijación al frontal, pero aquí con fascia lata. Aquí pues ya no tenemos foto después de que se realizó el segundo procedimiento, pero aquí pues ya eso es lo que se le decidió hacer a la paciente. Es una tristeza esa fotografía porque la foto de ahora es una foto espectacular. Está en la Palm. No la encontré. No, bueno, La búsqueda. puedo buscar. ¿Sí me explicó? Es una foto espectacular en donde no se le nota nada a la niña y es una tristeza que Gao sea la antítesis de la ceguera. Aquí, ¿verdad? En la ceguera es apariencia y aquí es esencia, pero allá comen frijoles y erutan pollo y aquí comen pollo y erutan frijoles. Entonces, eso no se vale que esto sea espectacular y no se presenten los casos reales. No estamos inflando nuestra experiencia, estamos queriendo enseñar realmente lo que hay y esa es otra invitación a que
valoren lo que tienen, lo aterricen y lo lleven a la práctica, porque esta técnica de BYE es una técnica que se hace la resección de todo el borde también hay una exposición de la cirugía presenta el caso otra vez, el primero. Regresa al principio. Hay una técnica preciosa. ¿No? Esta es sí, vean eso que es algo que el niño no podía ir a la escuela, era una cosa pues espectacular. Ese entropión no lo van a encontrar frecuentemente este caso, ¿sí? Y el resultado fue espectacular, pero pues el detalle de la cirugía, cómo se hizo la resección o el corte, ¿verdad? El corte de cómo fue, ¿sí? Haciéndose la técnica del BY. En el epicanto, si ustedes ven los libros de oculoplástica, nosotros empezamos a ver, fuimos a los cursos, hicimos esto, lo otro, y era una técnica de Mustardé. Mustardé es una M aquí, que háganle una M y ahora junten los cabos y todo eso es un desgarriate y yo no creo en las cosas complicadas. Y la técnica de BY es una chulada, ¿sí? Es una letra que se hace con una Y, ¿verdad? La Y se vuelve una B, y entonces jala los cantos internos. Y al mismo tiempo se hace la resección de todo este borde con un uso, que esa es la técnica de Celsus, para regresar estas pestañas a su lugar y el resultado es hermoso, ¿sí? Muy gentil y con suturas muy finas, con suturas que no se vayan a retirar. Nosotros suturamos con Vicryl 8 ceros y pues creo que es muy bueno. Pásame la del, no, esa no. ¿Otro caso? Esa no, esta. Quiero que vean esta niña, ¿sí? Y tenemos una fotografía espectacular de cómo está perfectamente bien esta nena y es muy importante que veamos la técnica de BY y la fascia lata, cómo la levantamos este párpado, porque las técnicas de los hilos o las técnicas del monofilamento son temporales mientras crece la niña, porque tener una fascia lata a esta edad no es deseable, sino hasta que la niña esté creciendo. Entonces levantamos, pasa el que sigue. El que sigue, es que no tenemos las fotos. Bueno, aquí levantamos con monofilamento, ¿verdad? Pero no se muestra como, no tenemos las fotos realmente representativas, ¿sí? Es muy importante que tengamos todo porque sí están las fotos ahí. Muy bien, ¿ya? ¿Preguntas? ¿Pasamos al examen ya? No ha llegado